Ahora me voy a explayar. No, no es verdad. No sé hacer eso. Vale. Vamos a hacer un pequeño acertijo antes de que empiece. A ver si me adivináis el título de esta predicación. Los que estuvisteis en el teatro de Navidad, ¿os acordáis de un bailecito que hicieron Harold y Samera? Una cancioncita que bailaron. No es mi culpa, no es tu culpa, no es mi culpa. Esta primera parte se llama así, no es mi culpa, ¿vale? A ver si se acuerdan de cómo se llama. Hay un proverbio chino, hoy estoy muy bíblica, hay un proverbio chino que dice: por culpa de un clavo se cayó la herradura, por culpa de la herradura se perdió un caballo, por culpa de un caballo no llegó el mensaje, por culpa del mensaje que no llegó se perdió la guerra. Qué ideal. Y todo empezó por un clavo, por culpa de... Bien, la culpa es el pretexto o la excusa que usamos para disfrazar muchas veces la incapacidad para asumir nuestra responsabilidad y nuestras malas decisiones. Es fácil esconderse tras la culpa para esas cosas. Entonces, vamos a ver que desde que el pecado entró en la tierra, en el ser humano, el hombre es experto, y cuando digo el hombre, la mujer también, por supuesto, somos expertos en echarle la culpa a los demás de lo que nosotros mismos hacemos mal. Y tenemos el primer ejemplo en Génesis 3, vamos directamente a Génesis 3, 11 y 12. Dice: y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El hombre ya comió del fruto del árbol prohibido y Dios va a su encuentro y le pregunta esto: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Bien, entonces, meten la pata ambos, Adán y Eva. Y Dios se acerca al ser humano, Dios siempre se acerca al ser humano. Y le pregunta: Adán, ¿qué has hecho? Y Adán tiene la brillante idea de echarle la culpa a dos personas. La primera, a la mujer. Pero a la más importante que le echa la culpa es a Dios. Dice: a la mujer, la mujer que tú me diste, ella fue la que me incitó a pecar. Entonces, Adán echa la culpa directamente, con todo el morro del mundo, a Dios y a su mujer. ¿Qué hace la mujer? La mujer le echa la culpa ¿a quién? A la serpiente, ¿vale? Y la serpiente no le echa la culpa a nadie. No puede. Entonces, esto es muy interesante. ¿Cuál tenía que haber sido la reacción? Imaginar una reacción correcta de Adán y Eva. Meten la pata, pecan, Dios viene, les pide explicaciones. ¿Cuál hubiera sido la reacción correcta después de haber pecado? He metido la pata a Dios. Sí, he comido yo, he pecado yo. Perdóname. ¿No? Lo mínimo. No, echar la culpa. Y vemos que Dios no le pide explicaciones a la serpiente. La serpiente sabemos que es el diablo que se había puesto en el cuerpo de ese animal, de la serpiente. No sabemos qué forma tendría en ese entonces, pero todo lo que Dios había creado era hermoso, era bello. Quiere decir que cuando la serpiente tentó a Eva, Eva se quedó obnubilada, no solo por el árbol que era hermoso según la serpiente y que era deseable para comer, sino también se quedó obnubilada por la serpiente, ¿no? Que la tuvo que encantar. Y pienso una cosa: Dios nunca pide explicaciones al que tienta, al tentador, a Satanás, al demonio, a lo que queráis llamar. Nos pide explicaciones a nosotros de nuestros actos, al ser humano. Y eso siempre es así. Y uno piensa, cuando hay tentaciones que son súper fuertes, decimos, es que era una tentación demoníaca, era algo insuperable, era algo muy fuerte. En esta primera vez que el hombre peca, es Satanás mismo que lo tienta. Y no hay excusa posible. ¿Por qué? Porque el hombre tenía el mandamiento y sabía lo que tenía que hacer y no lo hizo, por bonito que se lo puso la serpiente. Entonces, Dios no le pide ninguna explicación al enemigo, porque él ya está derrotado, está vencido, está caído. No hay nada que pedir como explicaciones. Él está juzgado.
Sin embargo, con nosotros es diferente. Dios nos pide explicaciones de las cosas que hacemos y de nuestra responsabilidad en cada asunto. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice, uy, como estoy tirándolo todo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es decir, no hay excusa, porque si eres tentado, piensa que Satanás no puede ir contra el ser humano de cualquier manera, tienes siempre que pedirle la autorización a Dios. No hay tentación que no sea humana, es decir, no hay nada que te suceda en esta vida que Dios no tenga primeramente el control sobre ello. Así que no hay excusa, ¿no? Eso nos pone en una tesitura un poco más complicada. Bien, entre nosotros, en el ser humano, en mundial, general, es muy fácil pensar, si este no hubiera hecho las cosas bien, o no me hubiera tratado así, o no me hubiera dicho esto, yo no hubiera actuado así. Yo exploté de ira, como nuestro querido curso de la ira, porque me provocó hasta que me tuvo enfrente. ¿La culpa de quién es? Del otro. Sin embargo, ¿quién tuvo la reacción? ¿Quién tuvo la explosión? ¿Quién lo hizo mal? Uno mismo. Es tan fácil pensar que siempre la culpa la tiene el otro, de nuestras propias decisiones. ¿Quién decide explotar de ira? Tú y yo decidimos. ¿O quién decide cometer una mala acción? Tú y yo. No es la gente alrededor que te molesta, te presiona, te fastidia y entonces te lleva a. No, decides tú. Y yo quiero decirte que cuando tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes al Espíritu Santo que ha sellado tu vida y ha traído dominio propio sobre tu vida. Dominio propio. Y a veces frases como me es imposible no sucumbir a esto, me es imposible no caer en esto, son frases mentirosas, son frases satánicas y hay que empezar a ver las cosas como son. Eso no proviene de Dios, porque entonces le estamos diciendo a Dios mentiroso, porque tú tienes el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a dar dominio propio para enfrentar las situaciones que Dios permite que tú y yo enfrentemos. Cada situación es permitida por Dios. Y eso podría cambiar un poquito cómo vemos las cosas. Génesis 4, 3 y 4. Vamos a seguir avanzando en expertos en echar la culpa a otros. Estamos en la historia de Caín y Abel. Qué mejor ejemplo. Y aconteció, versículo 3, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Si leemos un poquito más adelante, ¿cuál es la reacción de Caín en esta situación? ¿Cómo reacciona Caín? Abel presenta su ofrenda a Dios y dice la palabra que es una ofrenda de lo mejor. O sea, yo no quiero llegar tanto a lo que estaban ofrendando cada uno, pero la Biblia sí que dice que lo de Abel era bueno. Lo de Caín, ni fu ni fa, no dice nada. Es decir, que ofreció lo que había. Entonces, ¿cuál es la reacción de Caín? Caín piensa, Dios no aceptó mi ofrenda porque yo no estoy ofrendando como es debido a Dios. Mi corazón no está bien con Dios porque no estoy dando lo mejor. Mi hermano dio lo mejor, yo no. Caín empezó a pensar qué es lo que no funcionaba con él. No. Caín miró a su hermano y dijo, este desgraciado que tiene la aprobación de Dios, ¿este de qué va? Y empezó el odio. Él no se puso delante de Dios para decir, ¿qué puedo hacer para que mi ofrenda sea tan buena como la de mi hermano? ¿Qué puedo hacer? No hizo eso, lo mató. Tanto llegó el odio a desbordarse, tanto fue la culpa que le echó a su hermano y a Dios que no aceptó su ofrenda, porque también Dios era culpable en la mente de Caín, que decidió asesinar a su hermano, que fue la salida más práctica. Y cuando Dios se presenta ante él y le dice, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿A mí qué me importa ese? Ese no es mi problema. Y muchas veces cuando uno no quiere asumir
los actos, las cosas que dice, que hace, que piensa, o incluso nuestra ofrenda a Dios. A veces pensamos que hay hermanos que tienen la suerte de ser mucho más bendecidos que nosotros. A él le va mucho mejor, fíjate, ahora un trabajo, ahora esto, ahora lo otro. O puedes pensar, oh mira, y Dios ahora lo manda de ministerio, o tiene esto, ¿y por qué yo no? Entonces, esas son las preguntas equivocadas. La comparación es algo que destruye al ser humano. Cuando uno se compara con otra persona, ya está mal. Algo no está funcionando. Cuando tú piensas, ¿por qué a él esto y a mí solo esto? De alguna forma ya le estás echando la culpa a Dios de que no está a la altura con tu vida, que no te está dando lo que tú te mereces. ¿Vale? Juan 21 del 20 al 22 dice algo muy interesante. Es Jesús que se está dirigiendo a Pedro, y recordaremos todos ese pasaje de las Escrituras en donde Jesús ha restaurado la vida de Pedro. Le dice, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y lo pregunta por 3 veces. ¿Tú me amas? Y lo restaura, ¿no? Le vuelve a enganchar esa comunión con él después de haberlo negado. Y sigue Jesús diciéndole de qué muerte iba a morir. Le dice, cuando tú seas viejo, te llevarán, te cogerán y te llevarán donde tú no quieres ir. Le estaba diciendo cómo iba a morir, cuál iba a ser, digamos, su destino, su final en la tierra. Y a Pedro, ¿sabéis lo que se le ocurre hacer en una situación tan intensa, después de restauración, de que Jesús le dé una profecía futura y tal, bastante dura? Juan 21, 20 y 22 dice, y volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga aquí a ti, sígueme tú. ¿A ti qué te importa, Pedro? Lo que yo vaya a hacer con la vida de este es otra cosa. Lo que yo quiero hacer contigo es único, va a ser diferente. Cuando comparamos a lo mejor personas que consideramos del mismo rango, o no sé cómo decirlo, a veces, por ejemplo, en equipos de trabajo, personas que estén contigo, o personas que tú veas que van prosperando en áreas, y dices, ¿y por qué este sí y yo no? ¿Y a ti qué? Tú preocúpate de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Lo que Dios va a hacer contigo no va a parecerse en nada con lo que va a hacer con otra persona. Sígueme tú, le dijo Jesús, sígueme tú. Ese es tu desafío. Génesis 37, vamos a seguir un poquito en esta historia de la culpa y vamos a ver a otras personas expertas en echar culpas, en reaccionar por esas culpas. Génesis 37, vamos a empezar a leer un relato que habla de José. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol, la luna y las 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que has soñado? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y si seguimos el relato, llega un momento que los hermanos de José sienten tanto odio por su hermano, nos recuerda un poquito la historia de Caín y Abel que hemos mencionado. Le tienen tanto odio que ya desean su muerte, desean matarlo. Ahora bien, ¿cuál era el problema? ¿Cuál era la esencia del problema? El padre
que había tenido a su hijo pues con la mujer que él amaba por circunstancias que habían pasado y que lo había tenido encima en la vejez cuando pensaba que su mujer era estéril para siempre, amaba a ese hijo y lo trataba distinto de los demás. Entonces, obviamente la culpa de todo lo que se estaba generando era porque el padre sí hacía una diferencia entre sus hijos y esa era la raíz del mal. Pero los hijos, ¿a quién le echaban la culpa de este problema? A José. José era el culpable de todos sus problemas. Si aniquilaban a José, se acababa el problema. La culpa tiene eso. Cuando uno quiere echarle la culpa, muchas veces incluso no vemos la situación tal y como es realmente, porque se levanta envidia, se levantan celos, se levantan sentimientos que obnubilan y no dejan ver realmente dónde está el auténtico problema. Y en este caso el problema no estaba en José, sino que estaba en el padre, en el trato que el padre hacía. Pero también, encima José era de estos que eran don perfecto. Encima Dios va y le da 2 sueños. Obviamente, después del primero José se tenía que haber mordido la lengua y haberse callado, pero José tenía 17 años. Y con 17 años bastante bien se estaba portando el pobre chico, digo yo. Bueno, esta situación todos sabemos que lo lleva a ser vendido como esclavo. Sus hermanos lo venden como esclavo, le hacen creer a su padre que ha muerto, devorado por un animal, y José se encuentra en casa de Potifar. En casa de Potifar es un esclavo de élite, de éxito, porque Dios estaba con él. Entonces él trabajaba duro y lo hacía muy bien. Y Potifar estaba sumamente orgulloso de él y le daba la responsabilidad de todas las cosas. Y entonces sucede lo que no tenía que suceder. La mujer de Potifar pone sus ojos en José, que tenía que ser bastante más joven que ella, y que encima es una obsesión. Ella va a por él hasta que lo tenga sí o sí. Y vamos a ver que José podía haber dicho, vamos a ver, yo bastante he sufrido en esta vida. Mis hermanos me han tratado como me han tratado. Probablemente no volveré a ver a mi padre nunca más vivo. Dios me ha abandonado, me ha dejado aquí tirado. ¿De quién es la culpa? De Dios, que permite la situación, de mis hermanos que me han traído aquí. ¿Qué tengo yo que perder? Me acuesto con esta mujer y ¿qué más me da a mí lo que Dios piense? ¿Es pecado acostarme con ella? A mí, plim, Dios me ha dejado tirado, me ha dejado aquí y ahora tengo derecho a disfrutar de lo poco de vida que me ha quedado. ¿No es así? Sin embargo, José, con su juventud, es capaz de decir lo siguiente. Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haría yo este mal y pecaría contra Dios? Este hombre en todo momento no le echaba la culpa a nadie de su situación. Él tenía claro que si él pecaba, a quien tenía que dar cuentas es a Dios. Y a veces atenuamos los pecados o los pecaditos o nuestras explosiones de carácter o nuestra forma de ser diciendo, es que bien me lo merezco, porque he aguantado bastante, he soportado bastante, he sufrido bastante. Y por lo tanto tengo derecho a pecar un poco. Dios a mí me lo tiene que tolerar. Ya que me ha dejado sufrir, tiene que tolerarme que yo haga cosas que no están bien. Y es un pensamiento que yo en Suiza me acuerdo que una chica lo decía abiertamente. Decía, ¿cómo no voy a estar con mi pareja? Dios tiene que entenderme. Si me ha ido tan mal en la vida, yo quiero estar con este hombre y este hombre no le convenía, obviamente, y encima no estaba ni casada. Entonces es curioso, ¿no? Como uno puede justificar el pecado por lo mal que lo ha pasado, por las cosas. José no, porque a quien tenía que dar cuentas era a Dios. Y él conocía su responsabilidad. En el curso de la ira, algo que a mí me ha llamado mucho la atención es que en cada situación se habla de responsabilidad. ¿Cuál es tu responsabilidad en este asunto? Y me he dado cuenta que somos tan ciegos a la hora de ver cuál es mi responsabilidad en este asunto. Y tengo que decir que creo que necesitamos en varias situaciones revelación de Dios.
porque estamos tan ciegos y tan metidos en nuestra propia mentira que somos incapaces de entender hasta dónde somos responsables de las cosas que hacemos y decimos. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12. Es un texto de esos matadores, cortos y matadores. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Cuando tú estés delante de Dios, yo me pregunto, a mí, imagínate que me fastidian 20 personas en la iglesia, van a por mí, y voy a la calle y lo paso fatal en tal área, tal otra. Y entonces yo me comporto de una forma inadecuada para una hija de Dios. Y cuando yo me presento delante de Dios, ¿qué le digo? ¿La culpa es de? ¿No es mi culpa? ¿Qué le digo a Dios? Cuando yo voy a ser juzgada por lo que yo he hecho, no por lo que el otro me ha hecho que me llevó a hacer yo esto. No, voy a ser juzgado por lo que yo he hecho. El otro dará cuentas a Dios por él mismo, pero tú y yo daremos cuenta por nosotros mismos. Bien, cuando uno tiene una conciencia que funciona bien, entonces hay cosas que uno sabe que están mal o que están bien. Adán y Eva tenían una conciencia perfecta porque no habían pecado nunca, no conocían el pecado. Su conciencia era clavada, perfecta. Cuando ellos pecan, ¿qué pasa? Se sienten avergonzados, se ven desnudos, pero la vergüenza y el miedo de Dios es lo primero que la conciencia empieza a hacerles sentir. Entonces, eso era una conciencia limpia y perfecta. Nuestras conciencias tienen que ir mejorando cada vez, mejorando cada vez. ¿Por qué? Porque estamos muy sucios de lo que nos rodea. Entonces, ¿cómo limpiamos nuestras conciencias? Con la palabra de Dios. Cada vez al leer la Biblia vas ajustando más. Bueno, puede ser que la leas y que no te sirva para nada, pero si tú realmente quieres que Dios haga esa obra, cuando tú vas leyendo la Biblia cada vez te afina más el tiro y te hace ver esto es pecado, esto está bien, esto no. Es el Espíritu Santo que se encarga de que esta palabra se meta aquí y que tu conciencia sea sensible. Ahora, cuando las conciencias están muy heridas, la culpa puede venir por cosas que no tienen razón de ser. Por ejemplo, una persona maltratada puede sentir culpa porque no está a la altura de lo que le pide su agresor, ¿no? Y piensa que es culpa de la persona, cuando en realidad no es culpa. ¿Por qué? Porque su conciencia está estropeada, está mal, la brújula está mal. Entonces, esa brújula tiene que ser sometida a la sanidad de Dios, a la palabra de Dios, para enderezarse. Ahora, cuando tu conciencia está bien y tú sigues lo que dice tu conciencia, por ejemplo, pues no vas a robar esto y tú has tenido la tentación pero no lo haces, tu conciencia te premia, tienes tranquilidad, duermes bien, por las noches no estás ahí con pesadillas y de todo porque tú estás viviendo bien. Hay gente en el mundo que no tiene al Espíritu Santo y sin embargo tiene una conciencia muy estricta y son personas supermorales. Entonces, ¿cuánto más con Dios en nuestros corazones, nuestra conciencia? ¿Y cómo hago para que mi conciencia cada vez sea más justa, más adecuada? Por ejemplo, si yo sé que tengo que hacer algo y no lo hago, Dios me está pidiendo de hacer una cosa, por ejemplo, ese programa de televisión deja de verlo. ¿Y yo qué hago? No, yo sigo poniendo el programa de televisión. Llega un momento que si no le hago caso a esa vocecita que me dice deja de ver eso que te hace daño, pues llega un momento que a mi conciencia le importa un pepino. O sea, lo estoy viendo porque es algo natural, normal, no pasa nada. Pero si yo obedezco a mi conciencia y digo, no, esto no, ¿qué va a pasar? Que cada vez me voy a hacer más selectiva. Esto no puedo, esto me hace daño, esto no es bueno para mí. Entonces cada vez me hago más selectivo porque mi conciencia es más tiro certero. Bien, a mí me llamó la atención muchísimo en cuanto a la conciencia David, el rey David. Primera de Samuel 24:5, es extraordinaria la conciencia de este hombre cuando Saúl lo está persiguiendo y persiguiendo y que va a matarlo, va por él. Y en una de esas tiene la oportunidad y coge un trocito de su capa y la corta y se la lleva. ¿Y qué pasa? Vamos a leer primero de Samuel 24:5. Tiene la oportunidad de matarlo y simplemente solo recorta un trocito de su capa y se va. Dice,
Después de hacer esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y se sintió mal porque había tocado el ungido de Jehová. Y pensó, ¿cómo puedo hacer yo tal cosa? Y entonces él luego le dice a Saúl, no te he matado, mira, tuve la oportunidad, pero él se sintió mal por hacer algo así. Y uno dice, también se ha pasado 3 pueblos, o sea, Saúl también tenía que enterarse de que ya estaba bien de perseguirle, ¿no? Que podía haberlo matado y no lo hizo. Sin embargo, este hombre de Dios, su conciencia en ese momento de su vida estaba tan perfecta que se sintió mal por un acto así. Y si seguimos con lo que sigue pasando en la vida del rey David, todos conocemos no voy a decir que es un desliz, sino su tremenda metedura de pata cometiendo adulterio con Betsabé y encima matando a su marido. Lo mete en la guerra, en primera fila de batalla, lo matan, es decir, asesina y comete adulterio. Y describe su estado. Por lo menos este hombre tuvo que estar 1 año sin confesar su pecado delante de Dios, por lo menos 1 año. Es decir, que un hombre con una conciencia tan sensible pasará 1 año con un asesinato y adulterio en su mente y en su corazón. Imaginar cómo estaba el hombre, porque no era un hombre que le daba exactamente igual lo que hiciera. Vimos que con el trocito de manto ya se sentía horrible, imaginar con esto. Salmo 38, vamos a ver que aquí habla de cómo él se sintió un poquito. Hay más salmos que hablan de eso, pero el Salmo 38 es bastante certero. Dice, Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira, porque tus saetas, tus flechas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y supuran mis llagas. Y yo creo que no eran llagas físicas, era su corazón como estaba. A causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Esto se llama la agonía de una conciencia desgarrada y hecha polvo. Y eso es buen síntoma. Él hizo lo malo, pero el que reacciona así es buen síntoma. Ahora, tenemos un problema cuando digo yo que la culpa queda enquistada. Hay personas que viven con culpa enquistada. ¿Qué es la culpa enquistada? Es que soy un pecador, es que siempre hago lo mismo, es que soy incapaz de salir de este hueco, de este agujero, es que no puedo, es que... Esa es la culpa enquistada. Siempre estoy en lo mismo, siempre digo lo mismo. ¿Y sabéis lo que es la culpa enquistada? Es una forma muy práctica de no hacer nada. Soy tan pecador que no puedo hacer nada. Oh Señor, ten misericordia. Y ya nos parecemos, perdonadme, pero parecemos la Iglesia Católica un poco con eso. Mea culpa. Pero eso no sirve para nada. Eso no te va a hacer avanzar, eso no te va a hacer cambiar, eso no va a transformar tu vida. Y eso no es responsabilidad ni es convicción de pecado. Convicción de pecado es cuando tú entiendes que has metido la pata, le pides perdón a Dios y te apartas de tu pecado. Eso es convicción de pecado. Esa culpa de la que yo estoy hablando es una culpa que se ha entendido en la Iglesia de varios siglos como algo muy bonito, el penitente, el sufriente, el que siempre se siente con las cargas, pero eso no es de verdad, no es de Dios, no es espiritual, ¿vale? Entonces la culpabilidad me da la excusa perfecta para no cambiar, para no enfrentarme a mis problemas realmente. Y sobre todo dice de mí que no confío en Dios, que no creo en Dios, no creo en el poder de Dios, porque no se trata de que yo pelee por mis propias fuerzas, se trata de que suplique la ayuda de Dios para salir del hoyo. Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, tú puedes en mí, tú puedes hacerlo. Hay un proverbio, y quiero acabar con eso, un proverbio, los Proverbios 28:13, que es precioso y que es matador. Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta,
alcanzará misericordia. El que los confiesa y no se aparta, no alcanza misericordia. El que se culpa y no se aparta, no alcanza misericordia. Entonces, en todo esto de la culpa que hemos visto, he lanzado un poquito ideas de lo que es yo no soy el culpable, el otro es el culpable. Quiero dar una pequeña conclusión que abarque todo esto. Tenemos que dejar de echarle la culpa a los demás de las cosas que nos salen mal, de las cosas que no alcanzamos, de las cosas que no logramos. Los demás no tienen la culpa. No tiene la culpa ni mi marido, ni mi mujer, ni mis hijos, ni mis padres, porque no me han criado como yo hubiera necesitado. No tengo esa excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús me da la capacidad. Él es mi maestro, es el que me enseña, el que me libera. Entonces no puedo echarle la culpa a los demás de lo que anda mal en mi vida. Tampoco le podemos echar la culpa a Dios de las cosas que nos frustran. Hay cosas que nos van a frustrar y hay gente que vive estados de frustración brutales porque son situaciones brutales. Y sin embargo, no le podemos echar la culpa a Dios, porque si le echas la culpa a Dios, te estás hundiendo tú solo, te estás tirando tierra encima y estás impidiendo de que Dios muestre y manifieste su gloria, como la manifestó en José. José, cuando él fue levantado como segundo después de Faraón, no acusó a sus hermanos por haberlo vendido y tratado mal, sino que dijo, fue Dios que me trajo hasta aquí. No me vendisteis vosotros, me trajo Dios. Esa es la clave de realmente funcionar como es debido. Dejemos de echar la culpa a los demás o a Dios de lo que no funciona. No te compares con los demás. Cuando te comparas, hay pecado siempre. Si yo me comparo con cualquiera de la alabanza, es porque hay algo mal en mi corazón. Hay envidia, hay celos, o puedo decir, ¿y este por qué que se ha creído? ¿Qué tal? No. No podemos compararnos con nadie, somos únicos y lo que Dios tiene para mí es distinto de lo que tiene para otro. El que tiene que seguir a Cristo soy yo. No justifiques ni justifique yo mi pecado o malas acciones echando la culpa de lo que has tenido que sufrir en la vida. Yo es que hago esto así porque como me ha tocado sufrir tanto, pues tengo derecho. Dios nos hace responsables de nuestras acciones, sea cual sea nuestro contexto. Aunque hayas tenido un papá y una mamá que te hayan destrozado la vida, quien te rendirá cuentas a Dios de lo que tú has hecho, eres tú y yo. No mis papás aparte, ¿vale? Aceptar el perdón de Dios, primero pedir perdón a Dios cuando cometemos un pecado, pero también aceptar el perdón de Dios es lo que necesitamos para ser libres. Si yo no acepto que Dios me perdonó un pecado que a lo mejor me cuesta tragarme, jamás seré libre, jamás saldré de la culpa y no tengo excusa delante de Dios. Siempre viviré en un estado de culpa. El que confiesa y enfrenta su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. Que Dios os bendiga.